el día de hoy y vamos a seguir con el estudio de Génesis y vamos a seguir viendo la preparación del arca de Noé, ¿ok? Vamos a seguir viendo esta historia, cómo Noé sigue preparando esta arca y más adelante vamos a ver un poco acerca del diluvio, pero primero acompáñame a Génesis capítulo 7, versículo 1, vamos a leer del 1 al 9. Génesis capítulo 7, versículo 1 al 9. ¿Ya lo tenemos? Vean, dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Entonces vamos a leer hasta aquí, hermanos, y vamos a ir analizando versículo por versículo, ¿ok? Así que vean lo que dice el versículo 1. Empieza diciendo el versículo 1 del capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé. Detengámonos ahí. Hay que recordar un poquito el contexto, porque aquí nos está hablando que pasó algo con esa palabra luego, ¿no es cierto? Pasó algo y luego Jehová habló a Noé. Pero recuerden el contexto. Dios le dijo a Noé que Noé tenía que construir una arca, ¿no es cierto? Le dio las medidas, le dijo de qué material, la tenía que sellar de alguna manera, ¿no es cierto? También tenía que meter a los animales, no solamente a los animales, sino que también tenía que meter comida para ellos, ¿no es cierto? Tanto para los animales como para Noé y su familia, ¿ok? Y bueno, Noé hizo todo lo que Dios le había mandado, hizo todo esto. Y aquí, hermanos, probablemente Noé tardó 120 años en construir el arca, ya que este era el límite para que las personas se arrepintieran, ¿no es cierto? Habíamos estudiado que este era el límite que tenía la gente, 120 años para que se arrepintieran. Y entonces nosotros podemos ver que Noé pues hizo un trabajo monumental, ¿no es cierto? Un trabajo muy grande. Tenía que construir el arca, tenía que meter los animales, meter comida. Pasaron muchísimos años, probablemente los 120 años. Pero hermanos, pasan esos 120 años, Noé acaba con el trabajo que Dios le había mandado y por eso entramos aquí en el capítulo 7. Por eso estas palabras que aquí se escriben en el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé. O sea, luego de que pasaron los 120 años, luego de que Noé ya había construido el arca, ya había metido los animales, ya había metido el alimento, luego, dice versículo 1, dijo Jehová a Noé. ¿Qué le dijo? Vea, versículo 1. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Nota, Noé acabó con el trabajo, pasaron los 120 años y Dios le dice a Noé, entra tú y tu casa en el arca. Y aparte Dios lo llama justo. A ti te he visto delante de mí un hombre justo, ¿no es cierto? Pero, hermanos,
¿Recuerdan por qué Dios está declarando a Noé justo? En primer lugar, porque Noé tenía fe. Y en segundo lugar, por la gracia de Dios. ¿Recuerdan el capítulo 6, versículo 8? Donde Noé, dice el texto, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿no es cierto? Y cuando leemos el libro de Hebreos 11:7, ahí nos relata el autor que por la fe Noé obedeció a Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Noé era justo porque tenía fe en Dios y porque halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿no es cierto? Ahora, hay algo importante, hermanos, que no mencionamos, pero es también importante mencionarlo. Y es que aquí el Señor está diciendo que entrara al arca tú y toda tu casa, ¿no es cierto? O sea, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. ¿Eso qué implica, hermanos? Eso implica, aunque el texto no lo dice, pero lo podemos ver también, eso implica que ellos también eran creyentes de Dios, porque ellos voluntariamente también entraron al arca, ¿no es cierto? O sea, no solamente era Noé el que tenía fe en Dios, también su familia. Ellos creyeron a lo que quizás Noé les dijo, ¿no? ¿Saben qué? Dios me dijo que iba a llover, tengo que construir un arca. Y su familia lo ayudó, lo respaldó y estuvo ahí creyendo, ¿no es cierto? Por eso Dios le dijo, ustedes también entren al arca. Y ellos voluntariamente teniendo, por supuesto, también fe en Dios, pues ellos también entraron a esta arca, ¿no es cierto? Pero vean, continúa diciendo el versículo 2, dice, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Versículo 3, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Vean, Dios mismo le pidió a Noé que incluyera a 7 parejas más de cada especie de los animales limpios que aquí le llaman, ¿no es cierto? Porque recuerda algo, en el capítulo 6 vimos que Dios le dijo que metiera a cuántas parejas, a una pareja por animal, ¿no es cierto? Le dijo, vas a meter a una pareja, ¿no? Dependiendo su género. Por cada género vas a meter a una pareja, ¿no es cierto? Pero en el caso de los animales y de las aves limpias, aquí le está pidiendo que meta a 7 parejas. Aquí entra una pregunta, ¿por qué Dios pide esto? ¿Por qué Dios le pide ahora a Noé que llevara 7 parejas de los animales limpios? ¿Por qué Dios lo dice? ¿Por qué Dios se lo hace saber a Noé? Bueno, hermanos, la respuesta está más adelante, que ya lo vamos a ver con más detalle. Pero vean, aquí está la respuesta, Génesis 8:20. Vean, Génesis 8:20. Aquí está por qué Dios le dijo que metiera a 7 parejas de los animales limpios. Vean, Génesis 8, versículo 20, dice así, y edificó Noé un altar a Jehová. Y escucha, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Esta fue la razón. Estos animales limpios que iban a entrar de más, por así decirlo, serían usados ¿para qué? Para sacrificio, para una ofrenda a Dios. O sea, en otras palabras, Noé tenía que cumplir con un ritual religioso en adoración a Dios, ¿no es cierto? Por eso es que Dios le dijo, mete estos animales limpios, y Noé usó después esos animales para sacrificárselos a Dios. Pero no solo para eso, también Noé los metió para que pudiera comer. Vean más adelante Génesis 9:3. Génesis capítulo 9, versículo 3. Vean, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, o sea, para comer, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Entonces, vean que esos animales que iban a entrar de más eran para ofrenda a Jehová
y también para que ellos pudieran comer, en lo que los demás animales iban creciendo y se iban reproduciendo y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para eso eran estos animales limpios que Dios ordenó que metieran de más. Ahora, Dios, aquí vemos, regresando a Génesis 7, Dios le sigue hablando a Noé. Y vean lo que le dice Génesis 7, versículo 4. Génesis capítulo 7, versículo 4 dice, porque pasados aunque 7 días. Detengámonos aquí tantito porque es importante esta frase. Esta frase, si la analizamos, nos está hablando realmente de la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 1 ya dijimos que ya habían pasado 120 años, ¿no es cierto? Pasaron 120 años y Dios le dice a Noé, entra tú y tu casa en el arca, ¿no es cierto? Y en ese momento, ya estamos en el momento donde el tiempo se había cumplido porque ya iba a llegar el diluvio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Le dice ahí en el versículo 4, pasando aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, lo que está diciendo Dios aquí es que todavía no va a llover. Yo voy a dar 7 días más. ¿Ok? Por eso el texto está diciendo, pasando aún 7 días, yo haré llover, dice el Señor. ¿No es cierto? Esto nos está hablando que el Señor está dando 7 días más para que la gente se pudiera arrepentir de su pecado. Es por eso que decimos que aquí la misericordia de Dios se ve claramente, porque Él le había dado 120 años, ¿no es cierto? Pasa ese tiempo y les vuelve a decir, ¿saben qué? Les voy a dar 7 días más para que ustedes se arrepientan. Obviamente, hermanos, para este entonces el arca ya está totalmente terminada. Para este entonces Noé ya metió a los animales, ya metió el alimento que iban a comer, ya metió también a su familia, pero Dios en su misericordia espera que la gente cuando vea esa arca terminada diga, pues, quizás iba en serio, ¿no es cierto? Él ya acabó el arca, quizás esto sí va en serio, me tengo que arrepentir, ¿no es cierto? Porque Él dijo que iba a llegar un diluvio. Porque, hermanos, mientras Noé construía el arca, nosotros sabemos que él predicaba el arrepentimiento. Todos escucharon que Dios mandaría un diluvio y Dios vuelve a mostrar su paciencia aquí. Pero ¿sabes algo? ¿Dios estaba obligado a hacer esto? ¿Dios estaba obligado a dar 7 días más para que la gente se arrepintiera? No, Dios no estaba obligado. Porque ya les había dado 120 años, ¿no es cierto? Ya les había dado mucho tiempo para que se arrepintieran. Pero aquí está la misericordia, el amor, la paciencia de Dios y les dice, les voy a dar 7 días más. Y vean, continúa el texto diciendo, pasando aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y vean, y reharé, o sea, borraré, y borraré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Nota, iba a ser una destrucción total, ¿no es cierto? Esto apunta a que el diluvio es un diluvio mundial, no es un diluvio local. Él iba a destruir a todo ser viviente que él mismo hizo en toda la tierra. Durante 40 días y 40 noches iba a caer un diluvio en todo el mundo. Ahora, hermanos, vean una virtud que Noé siempre tuvo y lo caracterizó. Versículo 5, vean, dice versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Vean, el texto bíblico nos vuelve a recalcar esta gran virtud de Noé, ¿no es cierto? Nos vuelve a decir que Noé obedeció a Dios en todo, sin quejarse, sin poner excusas. Esta es una gran virtud de Noé, ¿no es cierto? Él era obediente.
Pero hermanos, esta no es una obediencia parcial. No es una obediencia parcial de que hoy sí te obedezco, Dios, pero ahora o mañana, quién sabe si tenga ganas de obedecerte o no. Esto no es parcial. Aquí vemos que Noé era un hombre que obedecía en todo. En todo lo que Dios le decía, él obedecía. Hermanos, había hombres desobedientes a Dios aquí en la Biblia. Habían hombres que no obedecían a Dios. ¿Sabes quién es uno de él? Saúl. ¿Han escuchado del rey Saúl? El primer rey de Israel. Él era un hombre desobediente. Y vean lo que dice 1 Samuel 15:24. Vean, él realmente era un hombre que no obedecía a Dios. 1 Samuel 15:24. Vean lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel 15, versículo 24. Dice así la palabra de Dios, 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Nota, Samuel está reconociendo que era un pecador porque era desobediente, ¿no es cierto? Pero vean cómo le responde Samuel, versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Ese es el pecado. Desobedeció a Jehová. Y escucha, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Nota, esta no era la primera vez que Saúl desobedecía a Dios. Dios, cuando tú lees la historia de Saúl, tú te das cuenta que Dios tuvo mucha paciencia con él. Dios le dio muchas oportunidades a Saúl. Pero ¿qué pasó? Saúl no quiso obedecer. Él siempre pecaba. Él siempre hacía lo que él quería y no lo que Dios le mandaba, no que lo que Dios le decía. Hermanos, esta es la realidad. La obediencia parcial también es mala. A Dios no le gusta la obediencia parcial, porque eso es lo que hacía Saúl. Esto sí obedezco, pero esto que no me convienen, yo no lo obedezco. Eso es lo que hacía Saúl. Unas cosas sí, otras cosas no. Dios aborrece este tipo de obediencia. Y nosotros no podemos tener la obediencia parcial en nuestras vidas. Tú no puedes solo hacer lo que te conviene a ti. No podemos hacer eso. Nadie puede estar como, por así decirlo, nadie puede usar la palabra de Dios como si fuera un buffet. ¿Has ido a un buffet de alimentos? Tú agarras de todo lo que tú quieres, ¿no es cierto? Esto sí me gusta, esto no me gusta, y quizás esto un poquito, ¿no es cierto? Y tratamos a la palabra de Dios así, como si fuera un buffet. Pero la realidad es que así no funciona. O obedeces en todo, dice el Señor, o no obedeces. Y se acabó, punto final. Para Dios no hay intermedios, no hay puntos medios. ¿Y sabes? Eso lo entendía Noé. Noé entendía esto perfectamente, porque él sí era un hombre obediente. Como lo dice el texto ahí en Génesis 7:5, él hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Todo él obedecía, ¿no es cierto? Porque, hermanos, nosotros sabemos que en las Escrituras y en la obediencia a Dios, por así decirlo, como lo decimos, mejor dicho, coloquialmente, no hay medias tintas. ¿No es cierto? Claro, eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Todo. ¿No es cierto? ¿Y sabes esto, hermano? Esto refleja también el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también nos enseña esta verdad, de que Dios quiere toda nuestra obediencia. Ve lo que dice Mateo 16:24. Mateo 16:24, vean lo que dice. Mateo capítulo 16, versículo 24, vean.
Mateo 16, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vean al Señor Jesucristo. Él está mandando a que si quieres seguirle a Él, tienes que rendirte de manera total a Él. No a medias. No unas cosas sí, unas cosas no. No, Él quiere todo de ti. Tienes que negarte a ti mismo por completo y tienes que tomar tu cruz y seguirle, dice el Señor, ¿no es cierto? Esto es exactamente lo mismo que le pasó a Noé, porque el compromiso de obedecer a Dios era un compromiso total, ¿no es cierto? Y ese compromiso sigue hasta el día de hoy. Desde que fue creado Adán hasta el día de hoy, ese compromiso sigue vigente. Dios quiere una obediencia total de nuestra parte. Ese es el compromiso que nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Dios quiere todo de ti. Si tú quieres ser salvado, tú tienes que obedecer a Dios en todo. No de manera selectiva, no de manera parcial, porque si nosotros lo hacemos, entonces la realidad es que no somos salvos. No hemos alcanzado la salvación de Dios. Hay otros pasajes, hermanos, que demuestran esta idea, pero con otras palabras. Vean lo que dice Mateo 22, ahí atrásito, Mateo 22, más bien adelante, Mateo 22, 37. Vean lo que dice Mateo 22, 37. Mateo 22, versículo 37. Este es un texto muy conocido por todos nosotros, que dice Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande mandamiento, ¿no es cierto? El primer mandamiento sobre todos es: amarás al Señor tu Dios. Pero nota, aquí las palabras del Señor Jesucristo dice: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿No es cierto? Date cuenta, hermano. Tú tienes que darle todo de ti a Dios. Esto es lo que está diciendo. Todo lo que tú eres, tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, todo se lo debes de entregar a Dios, porque ese es el amar, entregarte sin condición alguna, ¿no es cierto? Tú debes de entregarte en una totalidad a Dios. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esto no es parcial. Aquí no está diciendo unas cosas sí, otras cosas no. No, Él dice en todo. Todo lo que es tu ser, todo lo que compone tu cuerpo, tu alma, todo lo de ti, tienes que entregárselo al Señor. Porque esta es una entrega total de tu ser. Esta es una relación completa de amor total entre tú y Dios. Porque los dos se entregan en amor. ¿No es cierto? En un amor incondicional, que no está condicionado. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Que nosotros seamos obedientes en todo, que nos entreguemos en todo, no parcialmente. Y esto lo entendía perfectamente Noé. Por eso él obedecía, dice las Escrituras, en todo lo que Dios le decía. Él entendía que debía de entregarse a Dios de manera total. Así que vean, regresando a Génesis 7, Génesis capítulo 7, nosotros vemos ahí, hermanos, que Noé, pues realmente sí es un gran ejemplo para nosotros. Y es un gran ejemplo de una entrega total a Dios. El obedecer a Dios en todo, sin poner pretextos ni poner excusa alguna. Nosotros nos tenemos que entregar a Dios de manera total. Pero ahora vean lo que dice el versículo 6. Noé obedeció a Dios en todo. Y versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vean, Noé era grande. Ya tener 600 años ya, ¿no es cierto? Yo creo que ya era grande. El hombre más grande vivió
900 años. Le faltaban 300 más a Noé quizá. Y era grande Noé, ¿no es cierto? Cuando el diluvio cayó, tenía 600 años. Y vean, continúa el versículo 7 diciendo, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé al arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Otra vez, Dios mandó a Noé y así sucedió. Nuevamente esto nos habla de que Noé es obediente hasta el final, ¿no es cierto? Ahora, vean un detalle importante en el versículo 9. Dice el versículo 9 que de dos en dos entraron con Noé en el arca. Esa palabra de entraron en el hebreo, en el hebreo original se traduce como fueron. En lugar de entraron, fueron. Esto entonces se leería de esta manera. De dos en dos fueron con Noé en el arca. Esta idea nos vuelve a reafirmar lo que estudiamos en el capítulo 6, versículo 20, ¿no es cierto? Donde vimos que Dios mismo fue el que trajo a los animales a Noé. Dios ahí podemos ver que Él mostró su poder, Él mostró su soberanía sobre su creación al traer a los animales a Noé, ¿no es cierto? Pero hermanos, vean que este texto también nos hace ver la pecaminosidad del hombre. ¿Sabes por qué? Porque mira, piensa en esto nada más, hermano. Aquí vemos que Dios manda a los animales, ¿no es cierto? Ellos van solo hacia Noé. Aquí Noé no estuvo ahí diciéndole a sus hijos, córrele por la gallina que ya se te fue, ¿no es cierto? O ve de ese lado, ya se te escapó la vaca, o cuidado con el león que se va a comer la vaca. Y no, nada de eso pasó. Noé no la hizo de cazador, ¿no es cierto? Pero hermanos, nosotros podemos ver aquí claramente que esto es una obra soberana y también una obra sobrenatural por parte de Dios. Todos los animales fueron con Noé tranquilamente, sin su instinto de depredación, y todo estaba perfectamente ordenado y en paz. Obviamente, hermanos, desde nuestro punto de vista natural, esto no es normal. Esto no es normal. Esto es algo sobrenatural. Que animales salvajes puedan convivir con animales domésticos es algo sobrenatural, ¿no es cierto? En un ambiente de pecado, ¿no es cierto? Pero, hermanos, seguramente las personas que vivían ahí también vieron todo esto. Ellos vieron cómo Dios obraba sobrenaturalmente con los animales. Aparte de que Dios les daba 7 días más para que se arrepintieran, ellos al ver esto, ¿no es cierto? El texto, hermanos, nos habla de que Noé y su familia entraron al arca, ¿no es cierto? Solamente 8 personas entraron al arca y nada más. Y las demás personas que existían, ellos no entraron, aunque veían todas estas cosas sobrenaturales, aunque ellos podían ver cómo los animales convivían entre sí. Esto era para que algunos por lo menos dijeran, ¿no es cierto? Oye, como que esto ya se ve raro, ¿no es cierto? Ahí está el loco de Noé diciendo que iba a llover, construye una caja grande de madera y ahora ve cómo los animales entran solitos. Nadie los está acarreando, solitos están entrando al arca. Esto no es normal. Alguien podría preguntarse de eso, ¿no es cierto? Pero la realidad es que no fue así. Solo entraron 8 personas. A pesar de que Dios mismo desplegó su poder, desplegó su soberanía, desplegó su misericordia, pero nadie más entró, porque el ser humano no quiso arrepentirse de su pecado. Por eso decimos que esto refleja claramente la pecaminosidad del ser humano. El ser humano sigue igual hasta el día de hoy. Somos iguales de pecadores. Nadie busca a Dios. Todos nos desviamos de Dios, ¿no es cierto?
Y esto, hermanos, nos hace ver que realmente sí necesitamos un Dios. Porque si Él no toma la iniciativa, ninguno de nosotros iría a Dios. Todos nos desviaríamos. Pasaría como el diluvio. Seríamos hombres y mujeres ciegos. Hombres y mujeres que no tendrían la capacidad de ver las cosas de Dios. Ellos lo estaban viendo. Estaban viendo todas estas cosas sobrenaturales. Y si entonces Dios no interviene en el hombre, entonces el hombre jamás vendría a Dios, a pesar de todo lo que el hombre pudiera ver acerca de Dios. Hermanos, esta es una realidad que no podemos negar. Dios tiene que intervenir en nuestra vida para que nosotros podamos ser salvados. De otra manera, el hombre no se acerca a Dios. Así, aunque Dios mismo se le aparezca, el hombre no va a querer a Dios. Y es más, Dios mismo se apareció. El Dios encarnado, Jesucristo, vino a este mundo y lo abrazaron. No, dicen las Escrituras que lo rechazaron a tal grado que lo mataron. Así de grande es el ser humano de pecador, ¿no es cierto? Pero aquí vemos a Dios mostrando su misericordia, dándole a estos pecadores una semana más, sin que Él esté obligado a hacerlo. Y también vemos a un hombre que es justificado por la fe, por la gracia únicamente, y que eso hace que Él sea obediente, porque esa fe y esa gracia que le es dado hace que Él sea obediente. Decía un predicador, la evidencia de la salvación es la santificación. Esta es una realidad. La salvación siempre ha sido por medio de la fe, ¿no es cierto? No por obras, dice las Escrituras, sino por fe, por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿saben? La verdadera fe siempre va a producir buenas obras. O sea, va a producir obediencia a Dios. Nosotros sabemos que la salvación no es por la obediencia, porque si fuera por obediencia, pues sería por obras, ¿no es cierto? Entonces la salvación no es por obras, pero tu salvación, que fue por fe y que fue por gracia, tiene que demostrar que hay buenas obras en ti. Y por eso tú eres obediente a Dios. ¿Sí me doy a entender? La fe que produce una fe salvadora y una gracia salvadora en ti, eso al final te tiene que llevar a producir obediencia a Dios. Por eso este predicador decía, la evidencia de la salvación es la santificación. O sea, son tus buenas obras, es tu obediencia a Dios. Así mismo pasó con Noé. ¿Él fue salvado por sus obras? No, ya lo vimos. Él halló gracia delante de los ojos de Dios, Génesis 6:8, ¿no es cierto? Y él fue salvado únicamente por la fe, Hebreos 11:7. Él fue salvado por un favor inmerecido por parte de Dios. Pero eso lo llevó a ¿qué? A tener frutos de obediencia. ¿No es cierto? Así mismo tiene que pasar con nosotros. Si tú realmente eres cristiano, entonces tú vas a manifestar en tu vida características que producen una obediencia total a Dios. ¿Tú eres salvado por Dios? ¿Sí? Por medio de la gracia. ¿Lo merecías? No, no lo merecías. Por eso es un regalo inmerecido, ¿no es cierto? Y cuando tú entiendes esto, entonces tú dices, yo me tengo que entregar a Dios. ¿Y cómo me entrego? En obediencia. En obediencia total a Él. Porque Él te dio un regalo que no merecías. El ser humano, ¿qué merecía? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Pero ahora la muerte ya no está sobre nosotros. Porque Dios nos ha dado un regalo inmerecido. Y cuando yo comprendo eso, yo digo, tengo que obedecerte, Señor. De manera total. Porque yo estoy agradecido contigo. ¿No es cierto? Quizás no lo vas a hacer de manera perfecta, pero esta es tu manera de vivir.
amando la santidad y aborreciendo la iniquidad. Pero si tú dices que amas a Cristo por lo que Él hizo por ti, pero tú demuestras una desobediencia continua a la palabra de Dios y tú demuestras juntamente con esto que tú amas el pecado, entonces tú tienes que arrepentirte, porque tú estás pecando en contra de Dios. Y la realidad es que tú no eres salvado por Dios, porque no estás demostrando frutos dignos de arrepentimiento. Y tú tienes que venir a Cristo, porque no eres salvado y Él es el único que te puede salvar. No importa lo muy cristiano que tú pienses que eres. Si no hay evidencias de salvación, entonces quiere decir que no eres cristiano. Y estarías en un problema muy grande, ¿no es cierto? Pero vean, aquí está Noé de ejemplo. Noé, siendo un hombre creyente genuino, y su vida reflejaba esa creencia. ¿Cómo? En una obediencia total a la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo soy creyente, yo creo en Cristo, y entonces yo tengo que reflejar esa creencia. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es lo que Noé hacía. Él obedecía a Dios en todo. Ahora vean, para seguirle dando continuidad a Génesis 7, a partir del versículo 10 en adelante, hermanos, vamos a entrar a una nueva sección, donde ahora sí ya entramos al diluvio. Ahora sí vamos a ver lo que pasó con el diluvio a partir del versículo 10, de ahí de Génesis 7. Entonces, vean, vamos a ir estudiando versículo por versículo. Vean, ahora sí, en esta nueva sección donde entramos en el diluvio, vean Génesis 7, versículo 10. Continúa diciendo el texto, versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Nota que aquí dice que el diluvio cayó sobre la tierra al séptimo día, ¿no es cierto? Como Dios lo había dicho. Al séptimo día, ¿a partir de cuándo? ¿Recuerdan? Versículo 4, vean lo que dice versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, ¿no es cierto? Entonces, llegamos al versículo 10 y podemos ver ahí que ya Dios cumplió esos 7 días. O sea, en otras palabras, Dios ya cumplió su palabra. Él dijo, van a pasar 7 días, versículo 10, ya pasaron esos 7 días. Dios ya está cumpliendo su palabra. Él está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, ¿no es cierto? Aquí Dios no está diciendo, ¿saben qué? Yo les dije 7 días, ya van 4, ya me cansé y ya les voy a echar el diluvio. No, no, no. Él tuvo paciencia y él dijo tal cual lo que había dicho, ¿no es cierto? Y así lo hizo. A pesar de que la humanidad era pecadora, y era muy pecadora, ¿no es cierto? Y es más, vean lo que dice Mateo 24:37. Mateo 24, versículo 37. Vean lo que dice. En lo que lo vas buscando, Mateo 24, versículo 37. El contexto de este pasaje que vamos a leer, aquí nos enseña cuán pecadores eran estos hombres. Pero en su contexto, hermanos, este pasaje nos está hablando acerca de el Señor Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo nos dice que iba a haber una gran tribulación o que va a haber en el futuro una gran tribulación y después de esa gran tribulación sigue su segunda venida y que Él va a regresar, ¿ok? Pero vean cómo aquí en Mateo 24, versículo 37, vean cómo el Señor Jesucristo va a utilizar la época de Noé para ayudarnos a entender qué es lo que iba a pasar en la tribulación y cómo iban a ser también esos días fuertes. Pero Él pone como ejemplo el tiempo de Noé. Y esto nos hace ver, por supuesto, cómo eran las personas en el tiempo de Noé. ¿Ok? Así que vean, Mateo 24:37 dice,
mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando él de su segunda venida. Pero vean, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Nota, hermanos, este texto, el Señor Jesucristo nos está hablando perfectamente de la condición espiritual que tenían en el tiempo de Noé. Porque vean, el texto está diciendo que en esa época los hombres estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. O sea, en otras palabras, hermanos, podemos ver que la gente estaba inmersa en las cosas cotidianas de su vida. A ellos no les interesaba otra cosa más que su propia vida, más que sus propias cosas. Y sabemos, hermanos, que Noé predicó la palabra de Dios en esos tiempos, porque segunda de Pedro, no lo busquen, yo se los leo. Segunda de Pedro 2:5, vean lo que dice. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí Pedro está diciendo que Noé era un pregonero, o sea, un predicador de justicia. Y este predicador les advirtió lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Pero nota aquí en Mateo 24:37, nota cómo la gente era indiferente a Dios, era indiferente a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y esto nos hace ver la dureza del corazón de estos hombres. Y por supuesto también nos hace ver que ellos eran ciegos espiritualmente. Ellos no querían hacer caso a lo que Noé estaba predicando. A tal grado que vean cómo los pone el Señor Jesucristo. Dice el versículo 39 que ellos no entendieron. No entendieron hasta que vino el diluvio. Pero no entendieron. ¿Fueron advertidos? Sí. ¿Noé les predicó? Sí. ¿Ellos vieron el proceso de construcción del arca por tantos años? Sí. ¿Ellos vieron cómo los animales entraban solitos sin que nadie los arriara? Sí. ¿Ellos vieron cómo Dios estaba proveyendo todas las cosas? Sí. Pero al final, dice el texto, no creyeron. No creyeron. No entendieron. Y por supuesto, el juicio de Dios estaba por venir. Pero aún así, ellos no entendían absolutamente nada. Ellos estaban encerrados en su propia realidad, en sus propias cosas. Y lo demás no les importaba. Claro, hermanos, date cuenta, esta es una terrible realidad, ¿no es cierto? Porque vean, hermanos, así es la condición del ser humano. Dios en su misericordia dice, te voy a dar 120 años. Llega ese día y aparte dice, no, te voy a dar 7 días más para que tú busques el arrepentimiento. Pero ellos no respondieron. Ellos no quisieron. Ellos estaban inmersos en sus cosas y no en las cosas de Dios. Muchas veces esto nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Por desgracia, nosotros estamos luego más interesados en otras cosas y no en las de Dios. Estoy interesado en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, en cualquier otra cosa, menos en Dios, menos donde tengo que estar. Y probablemente eso sea algo malo para nosotros, porque nos puede pasar como estos hombres. Ellos no entendieron hasta que el diluvio les cayó. Y eso, por desgracia, también nos puede pasar. Quizás nosotros no entendemos todo lo que Dios nos está tratando de hablar. Y cada rato Dios nos manda al arrepentimiento. Y por eso vivimos un día más para arrepentirnos de nuestro pecado. Pero no lo hacemos, no entendemos. Y va a pasar esto. Vean, regresando a Génesis 7:10. Génesis 7, versículo 10. Ahí vemos
que hay una semana más de gracia por parte de Dios, ¿no es cierto? Dice versículo 10, y sucedió que al séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Dios había dado un plazo y este plazo ya había llegado. Entonces las aguas vinieron sobre la tierra. Y vean, cuando entró Noé al arca, versículo 11, él entró en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes. Si el calendario de la época, hermanos, de Noé, si el calendario fuera como el calendario hebreo que usó Moisés, entonces podemos decir que Noé entró el 17 de mayo. ¿Ok? Obviamente no estamos seguros de esto, hermanos. Estos solamente son suposiciones porque no sabemos el calendario que llevaba Noé en esa época, ¿no? Pero si este calendario fuera igual al de Moisés, pues sería el 17 de mayo, cuando ocurrió el diluvio, ¿ok? Más o menos por ahí, ¿ok? Pero vean, continúa diciendo el texto, que aquel día, vean, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día, escucha, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Qué es esto del gran abismo, hermanos? Aquí voy a pedir que uses un poco tu imaginación con lo que sigue, ¿ok? Porque, hermanos, aquí nos está hablando que cuando el diluvio comenzó, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. O sea, estas fuentes del gran abismo son los grandes depósitos subterráneos de agua que hay debajo de la tierra. Todo esto se derramó. O sea, lo que está diciendo aquí el texto es que cuando el diluvio comenzó, la corteza terrestre se rompió. Por eso ahí dice que fueron rotas. La corteza terrestre se rompió. El agua empezó a salir con gran presión. No, esto fue algo impresionante, a tal grado que la presión del agua era tan grande que los volcanes empezaron a explotar. Porque, hermanos, el agua estaba dando una presión grandísima. Entonces, los volcanes erupcionaron, empezaron a lanzar los volcanes magma, polvo, ceniza, agua caliente, y esto era una catástrofe tremenda. Y esto, hermanos, ¿sabes también de qué nos habla? De la protección de Dios. En medio de esta gran tempestad, Dios estaba protegiendo el arca para que no le pasara absolutamente nada. Pero no solamente las aguas de abajo empezaron a salir con gran fuerza. Recuerden, hermanos, cuando estudiamos Génesis 1, ahí nosotros vemos que la tierra estaba rodeada, estaba cubierta de agua, ¿no es cierto? Que formaba como un tipo de bóveda, ¿no? Sobre la tierra. Bueno, hermanos, toda esa agua cayó en la tierra. Toda esa agua cayó. Por eso dice ahí al final del versículo 11, vean, al final del versículo 11 y dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Solo imagínate esta catástrofe tremenda. Esto es algo terrible, hermanos. El agua empieza a salir con gran presión desde abajo por todos lados. ¿Ok? Seguramente, hermanos, cuando la gente vio esto, seguramente dijeron, todo lo que dijo Noé era cierto, estamos perdidos. Porque, hermanos, el que saliera agua con gran fuerza de abajo del suelo también implicaba que la tierra empezó a temblar. Porque el agua está saliendo con una presión impresionante. La tierra empezó a temblar, hubo muchos terremotos, la presión del agua fue tan grande que hizo que los volcanes explotaran, y entonces los volcanes explotan, todo el humo cae, todo el polvo cae, todo el magma empieza a caer, todo el agua caliente que sale de los volcanes empieza a caer. Y vean, con esta presión tan grande del agua, pudo llegar hasta la atmósfera. Y eso provocó que chocara con la cubierta de agua arriba y empezara a caer esa agua para abajo. Y esa era la lluvia que decía Dios que iba a caer. Y entonces esa bóveda que existía fue rota y empezó a caer. ¿No es cierto? Y vean versículo 12. Dice, y hubo lluvia
sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esto fue un evento catastrófico. Fue un evento horrible. Y esto fue mundial. Mundial. Actualmente, hermanos, ustedes saben que actualmente es imposible que esto vuelva a ocurrir. Hablando, por supuesto, en términos atmosféricos y científicos, es imposible que esto ocurra. Es imposible que en 40 días y 40 noches se inunde toda la tierra como se inundó en esta época. Esto no puede pasar, ¿saben por qué? Porque en tiempos de Noé sí pasó, porque obviamente Dios así había creado la tierra en un inicio, ¿no es cierto? Dios creó a la tierra con una capa alrededor, que era una capa de agua. Por así decirlo, hermanos, era como un sistema de autodestrucción. Cualquier problema, esa capa se cae y va a inundar toda la tierra, porque toda la tierra estaba rodeada de agua, así lo describe Génesis 1, ¿no es cierto? Entonces, es por eso, hermanos, que nosotros creemos que hoy en día ya no puede haber un diluvio de esta magnitud, porque pues esa agua ya no existe, ya se cayó. Una lluvia de 40 días, por más fuerte que sea, no puede inundar toda la tierra de esta gran magnitud. Y es más, sí, claro. Aparte ya la promesa que vamos a ver más adelante, que Dios ya no iba a inundar la tierra, ¿no es cierto? Pero ¿saben algo? Y esto es mi comentario, hermanos, esto es de mi ronco pecho. Yo digo, hermanos, que quizá va a pasar lo mismo con el fin de la tierra, porque dice las Escrituras que esta tierra va a ser quemada, ¿no es cierto? Para que salga otra nueva tierra. Esta tierra va a ser destruida, pero ahora con fuego, ¿no es cierto? Y lo que yo digo, hermanos, que sale de mi ronco pecho, es que ustedes saben la tierra, ¿qué tiene en medio de la tierra? La tierra en medio tiene algo que se le llama núcleo. Tiene un núcleo, ¿no? Y ese núcleo está hecho de hierro, de níquel, está hecho de potasio, de uranio, y son elementos que este núcleo tiene que lo hacen sumamente caliente por dentro. Obviamente, nosotros no nos quemamos porque estamos en una gran distancia entre el núcleo y aquí el exterior. Es por eso que no nos quemamos, pero el núcleo es sumamente caliente. Entonces, hermanos, quizás así pueda ser el fin de esta tierra, ¿no? Otra vez, esto no lo dice la Biblia, esto yo lo creo. Esto viene de San Alejandro. Pero probablemente Dios ocupe ahora el núcleo para quemar la tierra. Porque Él cómo construyó la tierra en un inicio con una capa de agua. Y esa capa de agua la usó para destruir a la humanidad de esa época. Probablemente ahora use el núcleo de la tierra para quemar la tierra, ¿no? Pero hermanos, noten cómo realmente Dios, Él sabe todas las cosas. Y Él en su providencia hizo, hermanos, que Noé y su familia se salvaran en medio de esta gran catástrofe. Y entonces aquí vemos que ya está lloviendo 40 días y 40 noches, ¿no es cierto? Y vean, versículo 13, dice, versículo 13, en este mismo día, o sea, en el día 17 del mes segundo de los 600 años de Noé, en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Algunos que echan a andar su mente, muchos pueden preguntarse, oye, el que entrara en Noé y su familia, el que ellos entraran al arca, ¿eso puede ser un simbolismo para nosotros hoy en día? ¿Eso puede ser un simbolismo en que su familia pudiera salvarse entrando al arca? La respuesta nos las da Pedro. Vean lo que dice 1 de Pedro 3:20. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, vean lo que dice. 1 de Pedro 3, versículo 20.
Primer carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vean, dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Vean, de aquí ya vimos que Dios fue muy paciente, ¿no es cierto? Dios le dio 120 años para que ellos se arrepintieran. Se cumplió ese tiempo y les dio 7 días más. Dios era muy paciente, ¿no es cierto? Por eso Pedro aquí está diciendo que cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, Dios fue muy paciente con ellos. Y vean lo que pasó. Continúa diciendo el texto: mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y nota el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A ver, ¿qué quiere decir este versículo? Porque este versículo 21, está diciendo que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Acaso el bautismo nos da salvación? Bueno, hermanos, el bautismo que se está refiriendo aquí Pedro no es el bautismo que nosotros conocemos como el bautismo de aguas, no. Aquí Pedro lo que está usando simplemente es el término de la palabra bautismo, porque la palabra bautismo o bautizo significa sumergir, ¿ok? Dando la idea de que tú entras por completo, tú eres cubierto en el agua. Eso es lo que quiere decir bautismo, cubierto, sumergido, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, entendiendo el significado de la palabra, lo que Pedro está diciendo aquí es que así como Noé y su familia entraron en el arca y fueron salvados al cubrirse en el arca, así también el creyente se va a salvar cubriéndose en Cristo. Eso es lo que está dando a entender aquí Pedro. Por así decirlo, hermanos, de alguna manera, Cristo es nuestra arca. Nosotros somos bautizados en Él. Nosotros somos cubiertos en esa arca que es Cristo. ¿Notas? ¿Nota cómo el Espíritu Santo está tomando esta historia que pasó en el arca y ahora el Espíritu Santo la está apuntando a Cristo mismo? Porque Él es nuestra arca para salvarnos. Entonces, hermanos, sí hay un simbolismo entre el arca y Cristo. Sí hay un simbolismo, hay un paralelismo entre ellos dos. ¿Tú sabes, hermano, cómo nosotros entramos al arca del Señor Jesucristo? ¿Cómo tú puedes entrar al arca del Señor Jesucristo para ser salvado? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y teniendo fe en la vida de Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, ¿no es cierto? O sea, creyendo en Él. Así tú puedes entrar al arca del Señor Jesucristo. Y vean, otra vez hay un paralelo aquí entre Noé, el arca, y Cristo. Porque, hermanos, si las personas se querían salvar en tiempos de Noé, ellos tenían que creer, tenían que tener fe en lo que Noé predicaba. Y entonces ellos tenían que entrar en esa arca teniendo fe, ¿no es cierto? Entonces, asimismo nosotros somos salvados del juicio eterno creyendo, teniendo una fe en Cristo Jesús. Nuestra salvación es únicamente por fe, únicamente por gracia en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo hay un paralelismo aquí en esta historia con el Señor Jesucristo? Entonces vean, regresando a Génesis 7:14, vean lo que dice, ya vamos a ir acabando. Génesis 7, versículo 14 dice que ellos, o sea Noé y su familia, ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron, o mejor traducido como entraron. Otra vez Dios los manda a llamar, ¿no es cierto? Entraron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Versículo 16.
Y los que vinieron, o sea, los que entraron, macho y hembra, de toda carne vinieron, o sea, de toda carne entraron como lo había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Esta última frase en hebreo se traduce, y Yahweh cerró detrás de él. Yahweh cerró detrás de él. Nota cómo Dios está 100% involucrado en todo este proceso, ¿no es cierto? Dios le ayudó a construir la arca, Dios le ayudó a meter los animales, Dios le proveyó todas las cosas, hasta que el texto dice, y Jehová cerró la puerta. Esto es una frase importante. Quiere decir que estuvo con ellos. Quiere decir eso y quiere decir que Dios los iba a proteger de lo que se vendría. Porque aquí no dice, y Noé cerró la puerta. Que la cerró fue Jehová. Eso habla de la protección que Dios les iba a dar en este gran diluvio, en esta gran catástrofe que ya la describimos cómo sucedió. ¿No es cierto? Entonces, vean, Dios está 100% involucrado en este proceso. Pero quiero que te des cuenta que todo esto es sobrenatural. Esa arca no se abrió porque Dios estaba ahí protegiéndola. Y a pesar de todo el relajo que había afuera, ni nada se abrió porque Dios estaba sobrenaturalmente protegiéndolos. Vean, aquí está la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Porque el diluvio no inició hasta que todos estaban a salvos. El diluvio no inició hasta que todos los que tenían que entrar, entraron, ¿no es cierto? Y Dios cierra esa puerta para que nada pase. Y vean, versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Vean, esto lo dejamos para la siguiente semana, hermanos, porque ya es hora, ¿no? Pero recuerden algo, hermanos, así como Noé fue salvado por un arca, así también nosotros podemos ser salvados solo mediante el Señor Jesucristo. Solo hay una arca para nosotros y esa arca es el Señor Jesucristo. Y si queremos nosotros ser salvados del juicio eterno, nosotros tenemos que vivir en una vida de obediencia y entrar únicamente por fe y por gracia en el arca del Señor Jesucristo. Amén.